generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos en esta hermosa tarde a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados a través de Victoria TV 34.5 y también a todos los que nos están viendo a través de Facebook, YouTube. Bienvenidos a su programa Edificando Familias. Somos los pastores Lorenzo y María Salazar. Amigos, gracias una vez más por su fina sintonía. Les saludamos a cada uno de los amigos, hermanos, familiares y conocidos que están celebrando en este precioso día, el Día de Acción de Gracias. Así es que les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a hacer un cambio en cuanto a la temática de la cual hemos estado comentando. En este día vamos a hablar de un tema súper interesante que precisamente tiene que ver con la ocasión de la celebración de este hermoso día aquí en Estados Unidos. ¿Y sí, Mari? Y sí, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Bueno, señales y beneficios de la gratitud. Ese es el tema. Señales y beneficios de la gratitud es el tema del cual estaremos comentando en este programa. Y para eso yo tengo unas preguntas. A ver. ¿Por qué celebramos el Día de Acción de Gracias? Sí. Número 2, ¿qué nos dice la historia? Y la tercera pregunta es, ¿quiénes comenzaron a celebrar este Día de Acción de Gracias? Ajá, la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la gratitud? Sí. ¿Sí? ¿Y qué beneficios hay para la persona que desarrolla un corazón lleno de agradecimiento? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas en el desarrollo de este tema, en esta programación. Y vamos a comenzar un poco con lo que es la historia acerca de la celebración de este hermoso día, el Día de Acción de Gracias. Fíjate, Mari, que los peregrinos, ¿sí?, quienes eran la mayoría cristianos, llegaron a Plymouth Rock, estado de Massachusetts, en el año 1620, el 11 de diciembre. De allí, obviamente, conocieron a muchas personas, pero a uno de los hombres que conocieron y que sobresalió fue el indígena Escuanto, quien les ayudó a sobrevivir el crudo invierno. De hecho, muchos de los peregrinos al llegar acá se encontraron con un clima muy frío y algunos murieron de pulmonía.
Wow. Pero el siguiente otoño ellos obtuvieron una buena cosecha de las semillas que habían plantado. Entonces, al término de esa cosecha, decidieron celebrarlo con una cena especial, incluyendo a las personas nativas que le habían ayudado a sobrevivir el primer año. Los Sí. nativos llevaron carnes de venado para hacer asada, también llevaron pavos, como decimos, o dicen en Centroamérica, chompipe, ¿no? En Guajolotes. México decimos guajolote. Mientras que los colonos habían aprendido cómo cocinar los arándanos y otras clases de verduras y prepararon las diferentes clases de granos sobre vajillas desconocidas para los indígenas. Sí, qué interesante esto, ¿no? Interesante. De cómo dio inicio el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo fue el primer día de Acción de Gracias? Este primer día de Acción de Gracias de la historia duró 3 días. Oh, sí. Y comenzó como un día para darle gracias al Señor por las bendiciones de la cosecha y por tantas cosas más. Sí, desde el año 1621 hasta 1863 se celebró esporádicamente y en distintas fechas. Ok. Y por ser una celebración religiosa, algunos gobernadores consideraban que decretarla era interferencia estatal de la religión. O sea, ya había un poco de oposición, ¿verdad? Desde entonces, Claro. qué tremendo. Ajá. Fíjate que el presidente George Washington había emitido una proclama en 1789 para celebrar el Día de Acción de Gracias, y esas son una de las palabras que él expresó. Dicen de la siguiente manera: considerando que es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor. Y muchos años después, el ya fallecido Rush Limbaugh, un comentarista de radio muy famoso, dijo lo siguiente: la creación de la festividad del Día de Acción de Gracias por parte de George Washington fue en gran manera para agradecer a Dios. Y por cierto, yo estaba leyendo el acta, la carta que se redactó, se escribió y firmada por el expresidente George Washington, una carta hermosísima acerca de la razón por la cual se iba a decretar el Día de Acción de Gracias. Se la recomiendo, pueden ir allí, pueden encontrarla en YouTube, y es un escrito lindísimo, la verdad, lindísimo, ¿sí? Entonces les Sí. recomiendo que lean, vayan a YouTube y vean allí acerca de un poco más de la historia de este Día de Acción de Gracias. Bueno, posteriormente el presidente Abraham Lincoln, el 13 de octubre de 1863, fue quien decretó el feriado nacional para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre, 74 años después del día en que el presidente George Washington había emitido su primera proclamación presidencial. Sin embargo, fue hasta 1941 que el Día de Acción de Gracias fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos como un día festivo a celebrar el cuarto jueves del mes de noviembre. Wow, qué bonita historia, ¿verdad? Sí, a mí me encantó muchísimo cuando estaba, hace años que he estado leyendo sobre este asunto, ¿no? Pero hoy en día hay demasiada información y trato siempre de corroborar con diferentes fuentes para tratarnos, en este caso, digamos, de ser objetivo cuando hablamos o presentamos alguna información sobre algo histórico, ¿no? Porque hay mucha gente hoy en día escribiendo tantas cosas, que a veces no muy buenas, pero sí. Les recomiendo a nuestros amigos, si quieren conocer un poco más sobre este asunto, pues vaya un poco, ¿no? Estudie, lea acerca del origen de esta celebración, pero que no se vaya, como decimos, con la finta, solamente porque lee el comentario de una persona y a veces dicen cosas negativas, ya se lo creen, ¿verdad? No, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee sobre asuntos históricos. Sí, eso es muy importante que tú dices, porque hay mucho material, mucha información, pero como dices, que no se quede solo en una
una información, sino Una que fuente. una fuente, sino que busque que haya, porque ahorita quiere a veces cambiar la historia, presentarla de otra manera, cuando en realidad es algo verídico, ¿no? Lo que sucedió y la fundación de las primeras colonias y cómo vinieron los peregrinos acá Así a es. Estados Unidos. Sí, sabemos que la mayoría de estas personas que vinieron al principio vienen huyendo precisamente por la persecución, ¿no? Correcto. Acerca de su fe, es decir, muchas personas eran cristianas, creyentes en Dios y vivían en los países europeos y estaba fuerte la persecución y algunos vinieron por otros motivos, por supuesto, ¿no? Pero la mayoría vinieron buscando un poco de libertad, ¿no? Entonces, al Claro. llegar acá, claro, se encontraron con un clima muy diferente. Algunos batallaron demasiado en el primer año, pero cuando ya comenzaron a sobresalir, a prosperar, fue cuando reconocieron, ¿verdad?, que era por la gracia y la misericordia de Dios que habían sido guardados en el camino y también al llegar acá, que muchos sobrevivieron porque algunos también habían fallecido, ¿no? Claro. Pero una vez más, les recomiendo, queridos amigos, y recordemos, decimos de paso, hoy no se celebra el Día del Turkey ni el Día del Pavo. Es el Día de Acción de Gracias, primeramente a Dios. Y nada más reitero, vaya y busque información y va usted a ver, va a leer la carta que se redactó y se firmó, firmada por el presidente George Washington. Lindísima, un mensaje, pero que yo pienso que tenemos que recordar nosotros hoy en día. En las escuelas se deberían de recordar, Mari, todo eso hoy en día, para que como seres humanos y personas tenemos siempre en cuenta, no en cuenta. Es cierto, tenemos que ser agradecidos con todo el mundo, pero primeramente con Dios. Muy bien, bueno, Así es. hay una pregunta aquí. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la gratitud? Interesante, ¿verdad? Porque recordemos que George Washington siempre hizo mucho énfasis en que este día se celebra para expresarle gratitud a Dios en primer lugar. ¿Y por qué? Porque recordemos que él mismo fue quien dijo que es difícil, imposible gobernar a una nación sin una Biblia, ¿verdad? Fue lo que dijo George Washington, queridos amigos. Bueno, entonces como eso viene prácticamente, digamos, George Washington fue influenciado por la Biblia, por la palabra de Dios, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la gratitud? Número 1. Que nunca debemos olvidarnos de las bendiciones de Dios. Claro. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 13 y hasta el versículo 17. Vamos. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi poder han obtenido estas riquezas para mí. Wow. Wow. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Wow, qué tremendo. Mira, Mari, el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Sí. Esto era cuando el pueblo había sido libertado de del yugo de la esclavitud en el país de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida. Ajá. Mira lo que el Señor le está dando un mensaje de advertencia al pueblo. Aquí un mensaje de advertencias, hay promesas, también iban a haber consecuencias positivas o negativas, ¿no? Depende cómo el pueblo iba a mostrar su comportamiento. Dice acá el Señor, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, porque Dios le había prometido que el pueblo iba a prosperar, que el pueblo se iba a establecer, que iban a cosechar en abundancia. Entonces el Señor les dice, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos que hoy te estoy entregando. Pues cuando te sientas satisfecho, feliz, contento y alegre, y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, digamos, emprender negocios, emprender compañías, ser un empresario, ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, ten cuidado de no decirte a ti mismo,
mi fuerza, mi poder, llamémosles mi inteligencia, mis talentos, mis dones, mi profesión, me han dado este poder para obtener estas riquezas para mí. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Es decir, que aquí el Señor le está hablando al pueblo y tiene su mensaje para nosotros hoy en día. Ahora, es interesante leer los versículos 13 y 14 en la versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice? Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer. Oh, sí, ¿verdad? Cuando tiene una buena casa y muchos bienes materiales. Ganado, oro, plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Precisamente en este día que estamos celebrando, este Día de Acción de Gracias, hay personas que comprendemos que tal vez están en lo económico, un poco recortados y tal vez van a hacer una cena humilde, sencilla, mientras que hay personas, por ejemplo, ¿no?, que dicen, por ahí se dejan caer la greña, hacen todo tipo Se lucen, ¿no? sí, de comida, ¿no? Por ejemplo. Y lamentablemente a veces hasta la gente ni se come esa comida, ¿no? Nomás la prueba y se desperdicia tanto. Pero dice acá este versículo que es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Es cierto. Normalmente cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, es cuando buscamos de Acudimos. Dios, ¿no? Dice acá, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y muchos bienes materiales, ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. O sea, en otras palabras, a veces nos volvemos mal agradecidos. A veces nos convertimos en personas ingratas o ingratos. Pero escuchemos acá lo que habla la palabra de Dios acerca de lo que es la gratitud. En este caso, no, tengamos cuidado de no volvernos personas orgullosas, personas ingratas, que normalmente a veces buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas, cuando sentimos, como se dice vulgarmente, cuando el agua nos llega hasta el cuello, ¿no? Pero cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos en abundancia, a veces, como decimos, a Dios ya no lo necesito. Sí. Pues A sí. veces decimos, eso yo lo he logrado con mi propia inteligencia. Yo entiendo, ¿no?, que la Biblia también habla de esforzarse. Claro. La Biblia habla de ser buenos mayordomos. La Biblia habla de saber administrar los recursos que nos da. No, eso está muy bien, pero siempre recordemos que todo lo que tenemos es gracias a las bendiciones de nuestro Dios. Este es un llamado y una advertencia para que nunca nos olvidemos de los beneficios y bendiciones que recibimos de parte de Dios. Queridos amigos, el mismo David, siendo el rey más grande de la nación de Israel, Sí. quien gozaba de fama, ¿sí, Mari? Ajá. Gozaba de influencia, Ajá. de poder y riquezas. Dijo las siguientes palabras en el primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 14, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Ahora, algo muy importante aquí, ¿verdad? Quien dijo estas palabras no fue cualquier persona. De hecho, un día escuchaba a un pastor quien cuenta una anécdota cuando estaba estudiando en la universidad, un pastor muy conocido acá en el área. Un día estaba comentando que él estaba dando una clase, creo, sobre filosofía, algo así. Y era un tema sobre la riqueza y la prosperidad. Y alguien dijo, bueno, como dijo un personaje en la Biblia, cuando oraba a Dios, Señor, no me des riquezas, ¿verdad?, para que no me orgullezca, no me des pobreza para que no te niegue. Y el profesor se apresuró a hablar y dijo, oh, sí, claro, porque esas palabras dijo un hombre pobrecito, un hombre sencillo, ¿verdad? Y le contestó ese pastor, profesor, disculpe, quien lo dijo fue un filósofo. ¿Qué? Y era un hombre prácticamente millonario, un hombre inteligente, era un rey. Y cuando escuchó a este profesor de filosofía, se le fueron los ánimos, ¿no?
porque no esperaba ¿Qué? que alguien dijera esas palabras, ¿no? Porque él tenía la idea de que esas palabras las dijo un hombre así humilde, sencillo, sin dinero, ¿no? Pero le dijo este pastor, estudiante, no, profesor, esas palabras las expresó un filósofo. Y estaba en una clase de filosofía, ¿no? En la universidad. La expresó un rey, la expresó un hombre inteligente, famosísimo. Wow, y se quedó así, ¿verdad? Por eso ahora, pues digo acá, quien dice esta palabra acá es David, ¿verdad? David, a pesar de todo lo que tenía, él nunca se olvidó de dónde provenían todas las cosas. Era un hombre riquísimo, de mucha influencia, de mucha fama, de poder. De hecho, reconocido como el rey más grande de la nación de Israel hasta hoy en día. David, a pesar de todo lo que tenía, él nunca se olvidó de dónde provenían todas las cosas que tanto él como su familia y el pueblo podían gozar y disfrutar. De hecho, Mari, cuando David dice esas palabras, ¿Sí? están pensando en la construcción del templo para Dios. Ajá. Pero claro, dice la Biblia que Dios no le permitió a David construir el templo, sino que le dijo, quien le va a llevar a cabo esta obra va a ser tu hijo Salomón. Claro. Y recordemos que después Salomón construyó el templo para Dios, considerado en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Entonces David, él no construyó el templo, pero él comenzó a ofrendar, comenzó a dar dinero, oro, plata, y claro, el pueblo también fue contagiado. Y claro, en el pueblo había mucha gente rica de dinero, comenzaron a ofrendar, a hacer donaciones. Por eso cuando Salomón llega al trono, tiempo después, ¿verdad? Ya hay mucho material, muchos materiales para la construcción del templo. Entonces David, un hombre riquísimo, un hombre famoso, poderoso, de mucha influencia, él dijo esas palabras, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos, todo lo que podemos gozar, disfrutar hoy en día, ha venido de ti. Y te damos, ¿qué dice acá? Solo lo que tú primero ya nos diste. Wow. En otras palabras, cuando nosotros damos algo para Dios, sencillamente le estamos devolviendo una milésima parte De lo mucho que de lo mucho que Él nos da. ¿Te imaginas que el Señor nos cobrara por el oxígeno? Ay, ay, ay. Sí, Pues- por los rayos del sol. Ay, Sí. sí, es cierto. Sí, y No tendríamos para pagarle. Sí, ¿cuántas personas que tristemente hoy en día están batallando, ¿no? Con la respiración, por ejemplo, cuánto están... Dependen de un tanque de depende, oxígeno y es bien caro y está también agotado. sí, de un sistema de oxígeno, ¿no? Te imagino nosotros ya algo normal, respirar las 24 horas al día, 365 días al año y gratis. Oxígeno Muy bien, gratis. seguimos. Ahora, es por eso que David, teniendo esta conciencia, esto en mente, de que todo lo que tenía venía de parte de Dios, todo lo que podían gozar, disfrutar. Es por eso que en varios de los salmos que él escribió, expresa su gratitud a Dios y nos motiva a ser agradecidos con Dios, a no volvernos ingratos, queridos amigos y hermanos. Sí. Sí. ¿De qué manera podemos mostrar gratitud a Dios? Bueno, hay muchas maneras de agradecer a Dios, muchísimas formas, maneras, ¿verdad? Pero una de las que más le agrada al Señor es, número 1, asistiendo a la casa del Señor con un corazón lleno de gratitud. Vamos a leer en el Salmo capítulo 100, versículo 3. Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. ¡Wow! ¡Qué invitación nos hace acá el escritor de este salmo! Nos dice que cuando entremos por las puertas, como llamamos hoy en día, iglesia, templo, capilla, casa de Dios, dice acá que entremos con acción de gracias. Luego dice, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. ¿Cómo deberíamos asistir nosotros a la casa de Dios?
Con un corazón agradecido. Sí. Con un corazón que rebose de alabanza, deseo de cantarle, adorarle a Dios. Por eso David decía, prefiero estar un día en la casa de Dios. Que 1000 fuera de ellos. Sí, en otro de los salmos dice, yo me alegré con los que me decían, A la casa de Jehová iremos. Y en el Salmo 84 que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. mi alma Anhela ardientemente. ardientemente los atrios de Jehová. Wow. Hay muchas razones para asistir a la casa de Dios o a la iglesia, para compartir con los hermanos, para participar en los servicios, por ejemplo, para ayudar a los niños. Pueden haber muchas razones, ¿no?, para asistir a la casa de Dios, pero una de las razones es para expresarle nuestra gratitud al Señor por medio de las canciones o alabanzas de manera personal, individual, pero sobre todo unidos con los demás hermanos de la fe. Por eso Sí. en la Biblia nos habla que la fe con Dios, es cierto, es una fe individual, una fe personal, pero debe ir de la mano con una fe en comunidad. Una fe en hermandad. Eso lo vemos siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que la fe ante Dios es una fe personal, individual, pero que se expresa en comunidad. Claro. Por eso en el Nuevo Testamento leemos acerca de, dice que los primeros cristianos perseveraban unidos en el templo, en las casas, en los momentos de oración, en los tiempos de necesidad. Todos estaban unidos porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sí. El hecho de que una persona diga, bueno, es que yo puedo darle gracias a Dios a mi casa. Claro que sí, lo podemos hacer en la casa, en el parque, allá de la playa, conduciendo, manejando. Está bien, pero Dios siempre ha designado ciertos lugares específicos y nunca nosotros, queridos amigos, queridos hermanos pastores, debemos bajar la guardia. Es cierto que hoy en día las cosas han cambiado y han cambiado, por ejemplo, a veces los horarios de trabajo, el estilo de vida, pero nunca debemos de enfatizar la importancia de que los creyentes asistamos a un lugar específico para expresarle a Dios nuestra gratitud de manera personal, individual, pero también en comunidad. Eso es bueno que refuerzas eso porque hay personas creyentes que han sido cristianos y todo, pero que tal vez han dejado de congregarse y dicen, no es necesario congregarnos. Son no es ideas necesario asistir a la iglesia. que la gente se ha inventado hoy en día porque no tienen respaldo bíblico. No es la voluntad del Señor que vivamos un tipo de fe, ¿verdad? Así, no. El asistir al templo o a la iglesia no deberíamos hacerlo por obligación o para ir a criticar a los demás, para ir a criticar al pastor, a la hermanita, al hermanito, a los músicos, a los sugieres, no, sino más bien para expresarle nuestro agradecimiento a Dios. Así es. Al Señor. Mari, si nos pusiéramos a pensar cuántas razones existen para darle gracias a Dios. Muchísimas, Sí, muchísimas Muchísimas. razones para expresarle nuestra gratitud al Señor. Así Continuamos es. acá. ¿Cuál es otra de las maneras de expresarle nuestra gratitud a Dios? Es a través de la práctica de la oración. Ajá. Vamos a leer ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Nunca se cansen de orar. Oren siempre con gratitud. Si aquí nos habla sobre la importancia de practicar la oración de manera constante. Correcto. Y no solo cada fin de semana, cada día domingo, cada fin del mes, no, dice acá, nunca se cansen de orar. Habla acá de perseverar, ser constante en la práctica de la oración. Pero dice acá que oremos siempre con gratitud. La oración a Dios es mucho más que una disciplina religiosa. Es un diálogo o una conversación de amistad con Dios. No solo para presentarle nuestras preocupaciones y
necesidades personales, sino para expresarle nuestro amor y agradecimiento al Señor. Mari, esa fue la razón por la cual Dios estableció el recurso de la oración, para desarrollar una relación de amistad con Él. La oración es un diálogo. Hoy en día estoy viendo por ahí algunos mensajes en Facebook que podemos comunicarnos con Dios a través, que nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, y Dios nos habla a través de su palabra. Es cierto, eso es bíblico, pero también si vamos a la Biblia, vamos a ver que Dios también nos habla por medio de la oración. Que nosotros, es decir, cuando nosotros oramos a Dios, Él también nos habla. Es una conversación, no es un monólogo. Si reducimos la oración, que solamente es para expresarle a Dios nuestros sentimientos, y que Dios solamente nos habla a través de la Biblia, entonces la oración se convierte en un monólogo. No, nunca en la Biblia Dios estableció la oración para que fuese una práctica monóloga, ¿verdad? En este caso, de una sola vía. No. Siempre habla de una relación con Dios, de una conversación con el Señor. Es a través de la oración hablamos con Dios y Él también nos habla a nuestro corazón. Claro. Sí, así, queridos amigos, pero dice acá el apóstol Pablo que a través de la oración nosotros debemos expresarle nuestra gratitud al Señor, darle gracias al Señor. Decirle gracias, Padre, por este día, gracias por la vida, gracias por la salud y por tantas cosas, ¿no? Que si pudiéramos hacer una lista, wow, sería una lista interminable. Correcto. Así es que, sí, Mari. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? ¿Por qué deberíamos dar gracias a Dios? Muy bien. Vamos a leer en el Salmo capítulo 100, versículo 5, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Qué interesante lo que dice aquí el salmista. Como podemos notar, solo en estos dos versículos encontramos tres grandes razones para vivir siempre agradecidos con Dios. Sí. Dice acá, en primer lugar, porque el Señor es bueno. Y, por ejemplo, si leemos en el Salmo 107, versículo 1, la primera parte, ¿qué dice? Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Si te das cuenta, casi en la mayoría de los textos bíblicos, cuando se habla de gratitud, va unido a lo que es la alabanza, Sí. a lo que es la adoración al Señor. Habla acá de alegría, de gozo, de regocijo. Dice aquí, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios es bueno en todo tiempo, aunque a veces nosotros no alcancemos a comprender por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Recordemos, queridos amigos, si somos honestos y sinceros, algunas de las consecuencias negativas que estamos cosechando, en algunos casos se debe a las malas decisiones que nosotros hacemos. En otros casos es porque desconocemos los principios y las enseñanzas de la palabra del Señor. En otras cosas entendemos que hay cosas que vienen en nuestra vida y que no están bajo nuestro control, ¿no? Inclemencias del tiempo, por ejemplo. Y cosas por el estilo, no accidentes, que uno no anda por accidentes y de repente, pues, lamentablemente pasan esas cosas. Pero, y otras veces porque Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas, porque Dios desea bendecirnos, Dios desea tratar con nosotros, Dios desea que nosotros alcancemos una madurez espiritual y a veces trata con nuestro carácter. También. Con nuestra personalidad, y Dios muchas veces permite las cosas para llamarnos la atención porque andamos muy ocupados. A veces ya estamos caminando en dirección opuesta de los caminos del Señor y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque en el momento parezca que no es lo mejor. ¿Sí? Exacto. Mari, otra segunda razón que encontramos en el versículo que hemos leído, ¿cuál es? Número 2. Su amor es inagotable. Ajá. Permanece para siempre. Sí, allí mismo en el Salmo 107, versículo 1, la parte B, dice, Dios nunca deja, ¿de qué? De amar. De amarnos.
Dios nunca deja de amarnos. Wow, de hecho, hay un versículo que dice, aunque tu madre y tu padre te abandonen, el Señor nunca lo hará. Así Si es. muchas veces nosotros como seres humanos amamos, pero de manera condicional. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas personas Sí. se aman por un tiempo, pero algo pasa por ahí entre ellos, malos entendidos, ofensa, falta de perdón y se corta el amor? Sí. Como tú dijiste, ¿verdad? A veces nosotros los seres humanos amamos, pero con un amor Condicional. condicional. Mientras me amas, Sí. ¿verdad? Cuando me amas, pero cuando tú me haces enojar o cuando ya no me amas, yo dejo de amarte. Cuando te portas bien. Cuando te portas bien. Pero Cuando me haces favores. Ajá, exacto. Cuando me Dios, invitas a la casa a comer el día de Acción de Gracias solamente. te amo mucho. Pero Dios no es así. Dios, su amor es incondicional. Aunque tú te portes mal, aunque tú le fallas, Dios todavía te ama. Y ¿verdad? de hecho, dice Juan el apóstol, en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero a nosotros. Eso, el amor de Dios es un amor ágape, sacrificado, que nos amó, que dio a su Hijo por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, inmerecedores, pero dice que Él murió en la cruz. Dios nos ama tanto, como dice ese versículo, ¿verdad? De Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo. Ajá, Nos que amó, dio a su Hijo que dio- unigénito Exacto. para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mari, en el versículo también que leímos anteriormente hay otra tercera razón para darle gracias a Dios. Dice, su fidelidad continúa de generación en generación. Wow, Ajá. y dice en la segunda epístola a Timoteo 2:13, Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. sí, ¿cuántas veces personas nos hacen promesas, los políticos nos hacen muchas promesas ¿Sí? cuando se están postulando para un Ajá. puesto en la política, la redundancia, ¿no? Y después se olvidan, ¿verdad? Los padres a veces Ajá. hacemos promesas a los hijos, También, y no pero cumplimos y a no veces. cumplimos muchas veces, porque una vez más no tenemos el control sobre el tiempo, sobre las circunstancias y tantas cosas más. ¿No? Sin embargo, dice acá que la fidelidad de Dios continúa de generación en generación. O sea, Wow. cuando Dios promete algo, Mari, Dios lo va a cumple. cumplir. Porque Dios no tiene problema con el tiempo, Dios no envejece, a Dios no le afecta el clima, el frío, el calor, no le afectan los sistemas políticos, que si eres de izquierda o derecha, a Dios no le afecta la economía, si está en recesión el país o no. No, nada de esas cosas. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Dice acá, aunque nosotros seamos infieles. Eso, qué tremendo, ¿verdad? Porque te digo, mientras tú me seas fiel, yo te soy fiel. Pero, Sí, ¿qué incluso tal cuando? hacemos promesas a Dios, Señor, te prometo que en este año voy a ser diferente. Y no lo cumplimos. Y fallamos. Fallamos. Sin embargo, por eso dice que el salmista, ¿cómo no vamos a darle gracias a Dios? ¿Cómo vamos a convertirnos en personas ingratas contra Dios? No puede hacer eso. Sí, disculpa que diga esto, pero mire, tomando el punto de que porque Jehová es bueno, dice su palabra en Lamentaciones, ¿verdad? Que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. O sea que aunque nosotros somos malos, somos pecadores, pero Dios no derrama su ira para consumirnos, sino que tiene misericordia de nosotros, tiene compasión de nosotros. Él es Así bueno, Él es bueno, En bastante todo bueno. tiempo Dios es bueno. Así es que esas son más unas cuantas razones para darle gracias al Señor. Así es. Sí, seguimos acá. ¿Y cuándo es que podemos mostrarle gratitud a Dios? Bueno, dice la Biblia que en todo tiempo, de acuerdo al lo que nos está acá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús.
¿Quién fue la persona que Dios usó para escribir estas palabras? El apóstol Pablo. Escuche lo que dice. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es que La voluntad de Dios ¿Para para quiénes? ustedes. los que pertenecen a quién. A Cristo Jesús. Ahora, hago la segunda pregunta acá. ¿Bajo qué circunstancias se hallaba este hombre llamado Pablo cuando él escribe estas palabras? ¿Sí? Pues estaba en la prisión. Estaba en la prisión y Pablo estaba preso por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por ir a predicar el Evangelio y que las familias fueran restauradas, que los jóvenes salieran de las pandillas, por ejemplo. Drogas. Por predicar el Evangelio para que la gente fuera salva. Por eso Pablo estaba ahí prisionero. Sin embargo, estando bajo esas condiciones inhumanas, ¿verdad? Y prueba de esto, por ejemplo, cuando Pablo fue encarcelado en la ciudad de Filipos, él y Silas, dice la Biblia, que fueron sometidos y llevados hasta uno de los cuartos, ¿verdad? Digamos, donde realmente se podía sentir allí el castigo, ¿no? Qué tremendo. O sea, Pablo no estaba en una cárcel, por ejemplo, donde había allí herramientas para hacer pesas, con televisión allí. Una camita tan confortable. Sí, con televisión, por ejemplo, donde podía quejarse con las leyes, ¿no? De que estaban tratando mal a los presos. No existían esas cosas en aquellos tiempos, queridos amigos. Nada de eso. Sin embargo, dice Pablo, sean agradecidos con Dios en toda circunstancia. Él estaba en una situación, una crisis tremenda. O sea, es decir, Pablo está en un problema muy fuerte. Estaba privado de la libertad y aparte los maltratos que recibía. Fíjate, me llama la atención eso, en todas circunstancias. Sí. O sea, en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, Sí. en salud, en enfermedad. Sean agradecidos con Dios. ¿Eh? Si tomamos el punto del principio que dijimos, cuando el Señor dice, cuando tengas casas bonitas, prosperidad, no te olvides de Dios. Sí. ¿Ve? Y como el Job, ¿ve? Cuando su esposa vio que todo estaba perdido, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, ¿qué dijo? ¿A poco solo vamos a recibir? Lo bueno de Dios y no lo malo. O sea que él estaba agradecido Claro. cuando tuvo todas esas riquezas, pero cuando las perdió, todavía había agradecimiento en su corazón. Claro que sí. Dijo Jehová Dios y Jehová quitó. Claro, porque Dios tenía el control aún sobre el enemigo, recordemos. Amén, porque muchos de nosotros tendemos a renegar contra Dios, a enojarnos con Dios, resentirnos con Dios cuando las cosas no están marchando bien, cuando perdimos la casa, cuando estamos enfrentando una crisis económica o un problema de salud, decimos o renegamos contra Dios. Y no debe ser pero así, no ¿verdad? debe de Ahora, ser así. cuando leemos las palabras, cuando Pablo dice que debemos ser agradecidos con Dios en toda circunstancia, para muchos de nosotros estas palabras tal vez nos parecen insólitas, ¿no? Como diciendo que Pablo era, no tenía sentimientos, no tenía emociones, claro que sí. Y en otras partes de la Biblia también él expresa, ¿no? Que él era un ser humano como cualquiera de nosotros. Él también sentía tristezas a veces, cansancio, por ejemplo. Ahora, por supuesto que esto no es nada fácil, o no es nada fácil darle gracias a Dios cuando nos hallamos en una situación difícil. Pero Pablo nos dice que esta es la voluntad de Dios y sobre todo para las personas que decimos confiar en Dios. Sí, ese es el consejo que Pablo nos da acá. Démosle gracias a Dios en todo tiempo. Yo entiendo que no es nada fácil dar gracias a Dios cuando estamos en un problema, cuando nuestro hijo está en el médico y por más esfuerzos que se hagan, no hay mejora. Yo entiendo como ser humano, como padre de familia, como esposo, como hijo. Bueno,
¿verdad? Que no es nada fácil, no es nada fácil. Pero con Dios se puede. con la Claro ayuda que de Dios. sí. Yo me acuerdo cuando estaba sufriendo los terribles dolores de la fiebre del valle. Ajá. Y es insoportable, era insoportable, pero yo decía, Señor, pues tu palabra dice que debemos dar gracias en todo y pues, aunque estoy sufriendo, gracias por este dolor. Claro. Yo sé que me vas a sanar. Y Dios lo Sí. hizo. Ahora, Dios no está en contra de que muchas veces tenemos que llorar. Muchas veces, o sea, Dios no está en contra de eso. Son emociones, por ejemplo, lo que es la tristeza, lo que es el llanto, ¿no? Son emociones neutras, depende cómo uno las use, cómo uno las maneje. Es normal. Por ejemplo, Jesús también lloró, Pablo también lloraba, pero eso quiere decir, ellos no se quedaban sumidos en el dolor, en la angustia, no permitían que las circunstancias dominaran su ser interno, ¿no? Sino que aún así podían decir, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y Así también es. nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, aunque a veces no alcancemos a comprender por qué ocurren las cosas. Eso, fíjate, yo quería decir algo para que vean cómo dice, no es que nomás decimos algo por decirlo, hemos vivido. Me acuerdo cuando perdimos la casa en el 2011, cuando fue, pues yo dije, Señor, como dijo Job, gracias, Señor, tú nos diste, tú quitaste, pero sea alabado tu nombre, Sí, Señor. nosotros, por ejemplo, hemos pasado por situaciones bien difíciles también. El año pasado, hace 2 años, pasamos por la enfermedad del COVID, ¿no? Que nos fue bien, nos pegó bien duro, bien fuerte. Pero aún así, le dimos, Señor, gracias porque sé que tú tienes El control. el control sobre nuestras vidas. Nada escapa de tu perfecta voluntad. Muy bien, Mari, continuamos. Sí, además de lo que ya hemos comentado, ¿cuáles son otros de los beneficios en ser una persona agradecida? Muy bien. Número 1, cuando somos personas que desarrollamos una actitud de gratitud, un corazón lleno de agradecimiento, puede retrasar los efectos de la neurodegeneración porque disminuye la inflamación y baja la presión arterial y eso puede prolongar la vida. Wow, yo me quedé pensando en esto, entonces nos conviene ser agradecidos. Claro que sí. Sí, Mari, los médicos nos están diciendo, Ajá. los psiquiatras, psicólogos, especialistas en la salud, nos están diciendo acerca de los beneficios porque se ha comprobado todo esto. Entonces nos conviene ser personas agradecidas. Número 2, el ser agradecidos forma y nos ayuda a mantener las relaciones importantes de nuestra vida. Claro, porque la persona que es agradecida normalmente va a decir gracias, ¿no? Va a valorar, por ejemplo, aún las cosas pequeñas. Sí. Va a valorar las cosas pequeñas que recibe de otra persona. Entonces, una persona agradecida normalmente eso le ayuda a desarrollar mejores relaciones. Yo creo que sí, porque si tú tienes una amistad, pero la persona todo el tiempo está renegando, quejándose, oye, tú dices, ay no, me transmite desánimo, o no, mejor me retiro, ¿no? De esa Sí, persona. o solo exige de los Solo demás exige de los demás. y no da, o por ejemplo, no da muestras de que realmente valora lo que se hace en favor de esa persona, que siempre está queriendo más, por ejemplo. Inconforme. Siempre está inconforme. Por supuesto, yo creo que a nadie le gustaría tener una amistad, ¿no? Así. Esa, ¿no? Porque hagas lo que hagas, no puedes agradarla, no puedes complacerla. Sí, a veces personas perfeccionistas, por ejemplo, personas para todo te critica, nunca está conforme, pero una persona agradecida sí valora, Mari, valora lo que uno hace en favor. Y hasta tu amistad. Así es. Así que bonito, ¿no? Cuando uno escucha decir, uno recibe un mensaje allí, gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi amiga. Wow. Gracias por ser mi pastor. Gracias por ser mi compañero de trabajo. Gracias por haberme invitado a tu fiesta. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Wow, ¿no? Entonces, ¿quién no va a querer tener a una amistad, por ejemplo, ¿sí? con esa clase de actitud, ¿no? Una persona agradecida. Sí, Mari, número 3. Nos ayuda a valorar aún los pequeños detalles
y las cosas pequeñas de la vida. Así, ¿cuántas personas a veces nos las pasamos deseando cosas, ¿verdad? Pero a veces no valoramos las cosas pequeñas de la vida. Por ejemplo, la sonrisa de un niño, la sonrisa de una persona. En detalles a veces, Mari, que pasamos por alto. Y siempre estamos pensando en otras cosas que no tenemos, pero ¿y tú sabías que hay muchas personas, por ejemplo, se ha comprobado que para ser feliz no se necesita ser un hombre rico, no se necesita tener una gran casa, no se necesita tener una cuenta allí enorme en el banco, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas, por supuesto. No estamos en contra. Si alguien no tiene, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero Gloria a Dios. está comprobado que eso realmente no nos da la felicidad completa. Entonces nos ayuda a valorar aún los pequeños detalles de la vida y las cosas pequeñas también. Sí, decían unas pastoras, en la otra ocasión estaba escuchando, a veces nos concentramos más o pensamos más en las cosas que no tenemos, deseando las cosas que no tenemos y no disfrutamos las que ya tenemos y no le damos gracias a Dios por las que tenemos. Número 4, nos libera del egoísmo y de la envidia y somos más empáticos para compartir con otras personas. Si una persona agradecida es una persona normalmente que no es dominada por el egoísmo ni por la envidia, ¿no? Por ejemplo, gracias, Señor, por esto que yo tengo acá. Gracias por este carro, Señor. No es del año, Señor, pero por lo menos me ayuda a movilizarme con mis hijos, con mi familia. Gracias, Señor, porque tenemos una casa. Tal vez no es una mansión, ¿verdad? Pero gracias porque aquí estamos con la familia, aquí estamos con los hijos. Podemos invitar a personas para que pasen un buen momento, un buen tiempo. Sí, Mari. La gratitud nos libera del egoísmo y de la envidia y somos más empáticos para compartir con otras personas. Es decir, la persona egoísta siempre quiere solo para él, para él, para él. La persona avara también, pero el que es agradecido, dicen, eso lo recibí de parte del Señor, voy a compartirlo con los demás, vamos a compartir con los que tienen menos, ¿no? Entonces, pero la persona que es egoísta y envidiosa, normalmente no comparte, y si lo hace, siempre está esperando un beneficio más adelante. Hay personas a veces que te tiran, como decimos, el anzuelo, porque quieren esperar algo más grande de ti hacia adelante, ¿no? Y no debería ser así. Quedan pero bueno. con interés. Número 5, Mari. Ajá. Nos protege contra los sentimientos heridos y contra la agresividad que estos podrían generar. Aumenta la empatía hacia otros y la paciencia. Sí, qué interesante está esto. Número 5, aumenta la salud física. Los sentimientos de la frustración, del resentimiento y del miedo van perdiendo terreno cuando aprendemos a ser personas agradecidas. Vamos a tenernos aquí. Ajá. ¿Okay? Sí. ¿Sí? Aumenta la salud física cuando son personas agradecidas. Es que, Mari, la persona agradecida es más positiva. Sí. Es una persona de fe. Es una persona que no muy fácilmente se deja vencer por los pensamientos negativos, ¿verdad? Es una persona agradecida, es la que ha aprendido normalmente a manejar, a controlar sus emociones. Dice acá, aumenta la salud física, los sentimientos de frustración, el resentimiento y el miedo van perdiendo terreno en nuestro ser interno, en nuestra mente y corazón. Cuando aprendemos a ser personas agradecidas, ¿cómo, Mari, no vamos a animarnos, a motivarnos, a seguir siendo personas llenas de gratitud, primeramente para con Dios y también en nuestras relaciones interpersonales, con los amigos de trabajo, con los familiares, con los hermanos en la fe y con las demás personas que nos rodean, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, hemos llegado aquí al final de este programa y una vez más les saludamos a usted que está compartiendo en familia.
Ajá. Usted que tal vez viajó a otra ciudad. Y qué bueno, ¿verdad? Aprovechar estos momentos, ese tiempo para compartir, Con sus para pasar un familiares, buen amigos. momento. Y recordemos, queridos amigos, no estaría por demás, ¿no? En esta reunión practicar una pequeña oración, si se puede llamar pequeña oración, ¿no? Y darle gracias a Dios. Hay personas, conocidas personas que dicen, lo que nosotros hacemos cuando celebramos el Día de Acción de Gracias, normalmente nos tomamos un tiempo, ¿no? Para que algunos de los que están presentes puedan expresar el por qué están agradecidos en este año, por ejemplo. Eso. Personas que dicen gracias a Dios, a veces expresan gratitud hacia otras personas, y eso es bonito, ¿verdad? Eso es bonito, aprovechar este momento. Claro, alguien podría decir, oh, pero es que es una hipocresía, que solo en ese día. Que a Gracias todos Dios. los días se le debe dar Claro que gracias a sí, Dios. claro que sí. Eso ya lo entendemos, pero también hay que aprovechar estos momentos para pasarla bien, para estar en familia con otras personas. Y tal vez usted, por diferentes razones de la vida, se siente mal, tal vez no quiere compartir con alguien porque se siente recortado económicamente. Nosotros con familia también hemos pasado a veces solos en la casa, Sí. nada más con mis hijos en ocasiones, ¿verdad? Y las pasamos bien. Sí, las pasamos bien también. Primeramente damos gracias a Dios, por ejemplo. A veces se ven unas películas con un buen mensaje para la familia. Hacemos juegos también. De mesa, ajá. Otros juegos. Y la pasamos bien. Y nuestros hijos nos han dicho, papá, estos son los mejores recuerdos que tenemos como momentos. familia. Claro, nos encanta compartir con la familia. Nos encanta compartir con otros hermanos también. Ajá. Y eso es bien bonito. También me recuerda de cuando yo estaba recién llegado acá a Estados Unidos, que yo estaba soltera, ¿no? Todavía no nos conocíamos. También. Pero ya por los años 90 al 95, recuerdo que asistía a una iglesia y habíamos un gran número de jóvenes, que la mayoría no teníamos familia aquí en Estados Unidos. Y entonces lo que hacían las familias, pues se reunían las familias, a veces nos invitaban a casa, pero lo que hacíamos, un grupo de jóvenes, nos uníamos en una casa, unos 15, 20, 25 jóvenes, saludamos allá a los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿verdad? Por eso, a los hermanos allá de la iglesia, Misión, Cristiana Fuente de Vida, allá en Orange County, aquí Yo en el estado de digo, California. Saludos a los hermanos de la Puerta Abierta en Costa Mesa, California. Sí, Fue donde yo recuerdo. crecí espiritualmente, con quienes compartí, como tú dices. Ajá. Cuando estaba soltera, hermana Griselda me invitaba a su casa a la cena. Sí. Y pues, gloria a Dios, ¿no? Gracias por esos hermanos que pensaban en los jóvenes solitarios que no tenían familia aquí. También gracias al pastor Homero Cano y su familia. También. Y a todos los miembros de la iglesia, aquella generación también, También, de sí. jóvenes, ya hoy en día son Con papás, quienes ¿no? compartíamos Y también. donde hemos estado siempre compartiendo. Así que amigos, una vez más, Feliz día de acción de gracias. Disfrute con la familia. No se olvide de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. amén. Así es. Bueno, una vez más, muchas gracias y será hasta la próxima. Así es.